por nacer, lo que estamos viendo nacer, lo que está por acontecer, por lo que está por deslumbrar, Señor, y apuntar el alba para la gloria de tu nombre. Señor, recibimos lo que tú quieres hacer. Acomódanos, alíneanos a cada uno de nosotros donde tenemos que estar, Señor, para correr con los que corren, Señor, para recibir lo que estás por despuntar, Dios mío, y alumbrar. En el nombre de Jesús de Nazaret, envíanos tu palabra, Señor, que es buena, que es viva, que es eficaz, Señor, que penetre en nuestros corazones, que habla en nuestras mentes, Señor, que enderece nuestros caminos si necesitan ser enderezados. Padre, que hable a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, visitas o de casa, pedimos tu gracia, tu gloria, tu presencia, Señor, en este momento, para que seamos terreno fértil para tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú el maestro, sé tú el que dirija en este momento. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 11, mis hermanos. Hebreos capítulo 11. Vamos a estar viendo un pasaje ahí, y si tiene su Biblia a la mano, le voy a invitar que la tenga. Vamos a ir a varios versículos. Si no trae Biblia, puede ver algunos de los versículos, quizás no todos, pero algunos los vamos a tener en la pantalla por si se le olvidó su Biblia o no acostumbra a traer Biblia o nos visita, van a estar ahí. Pero vamos a leer, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 22, vamos a leer un pasaje y sí vamos a pasar un ratito ahí, pero quiero usar eso como introducción y como base para poder compartir lo que creo que Dios está diciendo para nosotros, para este tiempo. Y les soy sincero, reconozco, hermanos, que este mensaje quizás no sea para todos, pero yo sé que sí es para alguien. ¿Okay? Quizás no sea para todos, pero sí sé que es para alguien. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 22. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. O sea, mire lo que está diciendo ahí. Si están buscando una patria terrenal, hubieran podido darse vuelta y regresar a esa patria. Pero en el 15 dice, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero, 16, en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, cuando fue probado, Abraham ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Amén. Vivimos, hermano, como acabamos de decir hace unos minutos atrás, vivimos por fe y no por vista. O sea, no podemos poner nuestra confianza en cosas materiales porque las cosas materiales son temporales. Las cosas temporales, escribamos eso en la tabla de nuestro corazón, las cosas temporales no nos pueden llevar al cielo. Las cosas temporales no nos pueden
llevar al cielo. Podemos, hermanos, podemos crecer en fe, porque vivimos por fe, no por vista, pero podemos crecer en fe. Y más si reconocemos que esta vida es pasajera. Saber que esta vida es pasajera nos aventaja, es una ventaja para nuestra fe. Lo voy a repetir. Cuando usted y yo admitimos, aceptamos, realizamos que esta vida es pasajera, nuestra fe aumenta. Le digo por qué, porque si no hay esa realización de que somos solamente pasajeros, vamos a tratar de, ¿cómo se dice la palabra? Afianzarnos, asegurarnos de que esta vida sea la mejor. Y lo que esta vida ofrece son cosas naturales y palpables, tangibles. Pero dice la Biblia que no entrará al cielo, ni carne ni sangre puede entrar al cielo. Entonces, hasta que no dejemos ir la noción de que la carne y la sangre es lo más importante en nuestras vidas, no vamos a poder crecer en la fe. Porque su carne, su sangre, mi sangre no va a entrar al cielo. Entonces queremos ser los mejores aquí y que este cuerpo, el que nosotros tenemos, lo cuidamos tanto, hasta cirugía nos hacemos, hasta nos aumentamos y nos quitamos cosas, hermanos, con tal de que este cuerpo sea el mejor cuerpo. Pero se nos olvida que este cuerpo no va a entrar al cielo. Es más, ayer nos recordaron que este cuerpo se convierte en polvo. Un día estamos aquí, otro día no estamos aquí. Entonces no entrará al cielo carne ni sangre. Hasta que no realizamos, hermanos, que esta vida es pasajera, no vamos a poder darle ese, en inglés es un boost, es un empuje a la fe. So until you realize that you are more spiritual than the natural, your faith will start growing. Vas a comenzar a crecer cuando te das cuenta de que tú eres más espiritual que carnal. ¿Me doy a entender? Incluso 1 Pedro 2:11 nos dice, hermanos, nos ruega que nos abstengamos de las pasiones de la carne que combaten contra el alma, porque somos extranjeros y peregrinos. Dice, así ustedes, hermanos, os ruego como peregrinos y extranjeros que luchen contra las pasiones del alma que combaten en contra de usted, las pasiones de las carnes que combaten en contra de su alma. El apóstol Pedro está diciendo, luchen contra esos deseos de la carne, porque si no luchan contra esos deseos de la carne, no pueden crecer en fe, no pueden avanzar en su caminar cristiano. Porque su carne sigue siendo la prioridad, su carne sigue siendo el que manda, su carne sigue siendo el que pide y se le da. Más bien, no le des lo que tu carne te pide y entonces tu fe va a comenzar a crecer. Por eso es tan importante el ayuno. Por eso estamos creyendo que Dios nos está llamando a un tiempo de ayuno. Este año estamos ayunando un poquito más congregacionalmente que quizás lo hemos hecho en el pasado, quizás si lo hemos hecho lo queremos volver a hacer, lo estamos haciendo este año. Los que estuvieron aquí el martes sabían que hoy era una oportunidad de hacerlo. Entonces, hermanos, la fe ha sido la circulación desde el inicio. En inglés se diría, faith has always been the currency with God. Faith has always been the currency in this kingdom. La fe siempre ha sido la circulación, la moneda de circulación en el reino de Dios. La fe no es el dinero, no son los favores, no es qué tan físicamente atractivo es el hombre. David era un hombre atractivo. José era un hombre de buen parecer, pero eso no les dio favor con Dios. ¿Sabe qué le dio favor con Dios a estos muchachos? Su fe, su amor por Dios.
El huir de tentaciones, como orábamos hace unos minutos atrás, despedirnos de las tentaciones. José fue alguien que pudo negarse a la tentación y correr de ella. David era alguien que dice que era conforme al corazón de Dios. Entonces no fue su hermosura, lo que atraía físicamente, sino que era la fe que tenían con Dios. Hermanos, los pactos de Dios con el hombre se han validado a través de la fe, no a través de los favores. Ha sido la fe, la circulación que mueve la mano de Dios. En el reino de Dios es la fe la que necesita el pueblo de Dios. No ir a estudiar, no tener más certificados, no tener más dinero, no tener más inversiones, no tener más popularidad o más seguidores, hermanos, sino que la fe es la que valida el pacto de Dios con nosotros. Y si nosotros queremos ver en pleno cumplimiento lo que Dios tiene para este ministerio, nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que ser grandes en fe, tenemos que ser gigantes en fe. Tenemos que tener más fe de la que tuvimos ayer. Mañana vamos a tener que tener más fe de la que tenemos hoy. El próximo domingo tenemos que venir con más fe de la que venimos hoy. Y cada vez que nos reunamos vamos a tener que venir con un poquito más de fe. No sé usted, hermano, pero yo me lleno de fe cuando vengo aquí los martes. Dios se mueve aquí los martes, hermano, a las 6:30 lo invitamos, estamos en una serie de un taller de oración, empezamos desde la primera semana, Dios se ha movido aquí. Y luego los jueves también estamos estudiando, yo estoy impresionado, yo estoy aprendiendo los jueves y soy el que estoy dando los estudios. Yo estoy aprendiendo con compartir la palabra de Dios los jueves. Dios se está moviendo, nuestra fe está creciendo. Hay oportunidades para que usted y yo crezcamos en fe cuando nos unimos al fluir de Dios y ponemos nuestra fe en obra. Digo eso, hermanos, como introducción a lo que quiero compartir, lo que creo que es el tema hoy. José, leímos que por la fe pidió que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Más de 300 años, él murió de 110 años. Y creo que en Génesis 50, 24, 26 lo tenemos ahí. No sé si lo tenemos ahí, el de Génesis 50. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Murió José en Egipto. ¿Se recuerdan quién es José, verdad? Él fue el gobernador, el más importante de Egipto, aparte de Faraón. El único que era más alto que Faraón. ¿Cómo es? El único que era alto como Faraón. El único alto más que José era Faraón. Eso es lo que quiere decir. El hombre más importante y más alto en todo Egipto era José, y el único que le sobrepasaba era el Faraón. Todos los demás estaban sujetos a José. Invitó a su familia de 70. Salieron más de 1.430.000 años después. Pero por la fe José dijo, me voy a morir aquí, pero yo sé de la promesa, yo sé lo que Dios va a hacer con ustedes. Esta no es su tierra, son peregrinos, son extranjeros, esta no es suya. Aquí estamos de arrimados. Amén. ¿Cuántos conocen lo que es ser arrimado? Oh, aleluya, pensé que era el único. Okay. Que viva arrimado con alguien. ¿Eso qué? Somos latinos, se permite. Ya me distrajo. ¿Qué estaba diciendo? Oh, el peregrino extranjero. Ustedes están derrimados aquí. Esta no es su tierra. Dios va a hacer algo y los va a cuidar y va a prometer y va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Llévenme con ustedes porque yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero ir con ustedes a la tierra prometida. Y dice también en Éxodo capítulo 13, versículo 19, que Moisés honró la fe de José. En tal manera, Éxodo 13 dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Mire lo que hace Moisés. Moisés, más de 300 años después de que muere
José, gracias. Moisés entiende y sabe lo que José hizo por juramento, prometer a estos hijos de Israel, y honró la fe de José y dijo, llévenlo con nosotros. Porque si por fe él creyó, por fe le vamos a conceder. Mira, aquí hay muchos espigas y muchas verdades. Si usted está apuntando, espero que las apunte. Si no está apuntando, espero que se las grabe o se lleve por lo menos una o dos de ellas. Pero una de las cosas que yo noté aquí, este no es el tema, pero eso es uno que vale la pena mencionar, hermanos, que no importa qué tanto tiempo pase, no hay que perder la fe. 430 años en Egipto y dijeron, no. José primeramente dijo, llévenme con ustedes porque va a suceder. Moisés dijo, ¿y cómo es que supo Moisés, hermanos? Moisés nació 400 años después de José. ¿Cómo es que supo Moisés de José? Porque hubo gente que sabía el pacto y guardó el pacto en su corazón. Y lo pasaba de sus hijos a sus hijos, de sus hijos a sus hijos, de sus hijos a sus hijos. Por 430 años se pasaron ese juramento de José y los hijos de Israel. Miren la importancia de ser palabra, de ser gente de palabra, de ser gente, él lo que dice lo hace, y él lo que dice lo dice por fe. La importancia, hermanos, de prolongar, no importa qué tan larga sea la espera, prolongar la fe, tener longanimidad como uno de los frutos del Espíritu. En Gálatas dice, longanimidad es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, o sea, paciencia, largura de paciencia. La fe, hermanos, no es algo automático. Hoy estamos contra fe, estamos en una sociedad contra fe, porque la fe es esperar, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero hoy, hermano, lo que usted quiere, dijimos la otra vez, usted nomás saca su teléfono y ya lo tiene ahí al mover de su teléfono. ¡Pum! ¿Quiere comida? ¡Pum! ¿Quiere una película? ¡Pum! ¿Quiere música? ¡Pum! ¿Quiere llamarle a alguien? ¡Pum! ¿Quiere saber qué está pasando en China? ¡Pum! ¿Quiere saber qué está pasando en Japón? ¡Pum! Ya no hay fe, ahora hay tecnología. Everything is expedient, todo es, ¿cómo se dice? Expediente, no sé cómo se dice, pero todo es rápido. Todo es acelerado. Y cuando Dios dice, espera en mí, it's hard, es difícil esperar en Dios. Y ese es el proceso que vamos a ver. Si pudiéramos ponerle un título a este sermón, a esta enseñanza, hermanos, es el proceso del sueño a la promesa. El proceso del sueño a la promesa. José fue un hombre de fe. Su testimonio y perseverancia, mis hermanos, nos enseñan que no importa las circunstancias físicas, los planes y las promesas de Dios se cumplen. Lo digo otra vez por aquellos que están durmiendo o que tienen sueño. José fue un hombre de fe. Su testimonio y perseverancia nos enseñan que no importa las circunstancias físicas, los planes y promesas de Dios se cumplen. Veamos brevemente el proceso de José, porque ahí está la enseñanza. José era un hombre amado por su padre. En Génesis 37 vemos esa historia. Y usted lo puede leer ahí, Génesis 37, del 12 en adelante. Y creo que lo tenemos ahí. Ahí está. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel, el papá de José. ¿Sí? ¿Cuántos están despiertos? Good. José, cuando era un teenager, apacentaba, no dice así, ¿verdad? Pero sí dice así, pero parafraseado. Cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes. Algún mexicano dirá, ¿fue qué? Chismoso, híjole, así tenemos mexicanos aquí. Y trajo a su padre malos informes sobre ellos. El 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Mire, Jacob, Israel amaba más a José que a todos sus hijos, porque era él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos.
Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. No voy a preguntar aquí cuántos se identifican porque no queremos que resurjan emociones traicioneras. Pero no sé cuántos saben lo que está diciendo aquí. De 12 hermanos varones, José era el penúltimo, porque el último fue Benjamín, pero el penúltimo, y dice que Israel, Jacob, amaba mucho, mucho más a José porque lo había tenido en su vejez. Y no solo eso, sino que obviamente sabemos que José fue el primer hijo que le dio su esposa preferida también. Tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con Bila, tuvo hijos de Silpa, pero la que quería y por la que trabajó 14 años, 7 y 7, fue Raquel, y Raquel era estéril. Y después el Señor escuchó a Raquel, y en su vejez Jacob tuvo un hijo de Raquel, la que más amaba, a la preferida de las 4. Raquel era su favorita, y le nace su hijo, y él se convierte en el favorito de Jacob, porque es de su vejez, pero también porque le nació de la más hermosa para él. Entonces José era amado, José era deseado, tenía, hermano, cobertura especial. Dice que su papá le hizo una túnica, y una túnica, hermano, no es un manto, es una túnica. Es como en inglés se llaman onesies, es un mameluco. ¿Cuántos saben lo que es un mameluco? ¿Qué es eso? ¿Un mameluco? Onesies, esas pijamas que son una pieza que tiene un zipper, ¿sí? Y que hasta las mangas y los pies hasta tienen pantuflas incluidas ya, ¿sí? Sí, ok. Eso es, algo así era una túnica, quizás no así de exagerada, pero una túnica que era de manga larga y que era pegada a la piel, que iba debajo de la ropa. No sé si me entender. Le hizo mire, en su intimidad, en su privacidad, perdón, le dio honor, le dio reconocimiento, le dijo: eres importante para mí, eres el que más deseo. Hasta de todos los hijos fue el único, según la Biblia, que le hizo una túnica de colores. Quizás a los demás les hizo unas, pero era de un solo color, el negro. Negro, como tu piel, mijo, órale, negro. Café para ti, tú eres blanco, no. Pero a él le hizo una favorita, una de colores, una que llamaba la atención. Y veo ahí, hermanos, la razón por la que traigo esto a luz, hermanos, es porque a José le quitaron varios mantos. La primera vestidura que le quitaron fue su túnica. Porque dice en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 37, más adelante, en el versículo que es 11 en adelante, ¿cuál es el que sigue, Matthew? Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, y les dijo: os ruego que escuches este sueño que he tenido. Y se sacaba brillo las uñas. Dice: he aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido otro sueño, por si no les gustó el primero, espérense este. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, ¿qué hizo? Lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño, muchacho? Déjate de chifladas, de bayuncadas, diría hermana Ruth López. No seas bayunco. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? ¿Qué es esto? Si eres el más, eres el consentido, pero tampoco te hagas, mijo, no te creas tanto. No te infles tanto, dice. Pero, y sus hermanos le tenían ¿qué tenían los hermanos? Envidia. Pero su padre reflexionaba sobre lo dicho.
O sea, mientras sus hermanos estaban enviándolo más y lo odiaban más por sus sueños, porque se quería exaltar, sus sueños lo exaltaban sobre los demás. Dijeron, no, este sí, este no lo, le damos chicharrón cuando lo veamos solito. Este ya me cayó mal, hay que tirarlo desde una torre, hay que pasarle el tráiler encima. José, hermanos, tenía llamado, ¿no es así? Él tenía llamado, él tenía potencial y tenía un liderazgo. Y no solo eso, sino que él tenía sensibilidad a los sueños que Dios les daba y los compartía, no quizás por lucirse, o no sabemos si lo hacía y no sabemos si solo lo contó a su familia, a los inmediatos, o si lo andaba haciendo públicamente. La Biblia no nos dice eso. Quizás si digamos que era 17 años, no sé qué tan maduro era, pero que él solo le contó en una cena cerrada: yo tuve un sueño y soñé que eso iba a pasar. No lo entiendo, sí lo entiendo, pero solo les aviso por si algún día soy su presidente. O no sabemos si andaba de chismoso por toda la aldea. ¡Hey! Tuve un sueño, yo voy a ser rey un día, yo voy a ser rey. No sabemos si fue así de buena bocina, o si fue privado. Dijo, papá, mamá, tuve un sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas. No sabemos, no se nos da esa información, pero lo que sí sabemos es que él entendía el significado y los compartía los sueños. Él tenía potencial, él tenía un llamado, él sabía discernir lo que tenía que compartir. Y yo veo hoy una enseñanza, hermanos, porque después en Génesis, capítulo más adelante, ahí mismo en el 37, más adelante, ¿cuál es el que sigue mejor? Génesis 37, o es, that's it, huh? Is that it? Ok, ahí murió, ok. Vamos a Génesis 37, pero si puedes buscar de una vez ahí mismo en 37, versículo 12. Si usted tiene su Biblia con usted, ¿no? Sí, ok. ¿Cuántos quieren buscar conmigo? Amén. Génesis 37. Disculpen, los tenía tan cómodos como viendo televisión y de repente les quitan la tele. Después nos pusimos a trabajar. Versículo 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. ¿Sí? Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Versículo 14. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Paremos ahí. Antes que se me pierda el pensamiento, y lo veía mientras estudiaba esto hace unos momentos temprano, qué bendición hay, hermanos, cuando uno es enviado. Pero estamos hablando del proceso, el proceso del sueño a la promesa. Ahorita estamos viendo que José tuvo sueños, tuvo esas revelaciones, tuvo esas indicaciones de que él iba a ser alguien importante, tan importante que aún hasta su familia se iba a inclinar ante él. Pero me di cuenta, hermanos, que este sueño y estos sueños no iniciaron, no comenzó a marcar el tiempo de esos sueños hasta que José fue obediente. Lo veo en David también. Si David no hubiera ido a dejarle el queso y el pan a sus hermanos, el reloj de su reinado no hubiera empezado. Porque al decirle sí a su padre, ve y llévale queso cuajado o pan a tus hermanos allá al campo de batalla, si David no hubiera dicho que sí, o no hubiera dicho un sí o un amén, no hubiera derrotado a Goliat y no hubiera entrado al palacio. Fue el sí del enviado que empezó el proceso de reinado para David,
para José cuando él dijo sí a su padre, voy a chismear a mis hermanos, voy a ir a ver qué hacen mis hermanos, pero no fue de su buena voluntad. Su padre lo envió, tráeme reporte de tus hermanos porque los envié a que trabajaran, dime qué están haciendo. Entonces el sí de José, y al enviar a José, el decirle que sí a su padre, empezó a marcar el reloj de los sueños en José. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando lo vieron de lejos, ahí mismo está en el capítulo 37, versículo 18. Cuando ellos vieron de lejos, ¿cuántos están conmigo? Cuando ellos vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador, ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de estos pozos y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Miren nomás, hermanos. Sigamos leyendo. Versículo 23. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces, versículo 25, entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Y usted sabe la historia. Le despojan de su túnica, lo dejan, si no desnudo, casi desnudo. Le quitan su túnica de colores preciosa que tipificaba su llamado, su lugar en la casa, su preferencia de su padre. Tipificaba mucho, esa túnica tipificaba mucho, hablaba mucho de José, pero lo despidieron de su túnica, le quitaron su túnica, lo avergonzaron, lo desnudaron, es la palabra que quería decir, lo desnudaron de su túnica y él quedó expuesto a la intemperie, al desierto, a la burla, a la vergüenza. Antes no había ropa como hoy, pero también era vergonzoso andar sin cubierto, hermanos. Por eso había túnicas, por eso había abrigos, por eso había cuestiones así, de lino. ¿Me doy a entender? Le quitan primeramente el primer manto que le quitan, hermano, le quitan el manto de su posición. Y empieza un proceso de fe en José. ¿Cómo es que yo voy a ser rey si ahora estoy amarrado las manos? No puedo ni hacer necesidades, tengo que hacer necesidades mientras camino como esclavo. Aquí no tengo ni un valor para nadie, solo para estos, y me pueden tratar como ellos quieren. ¿Cómo es que voy a reinar? ¿Será que José estaba diciendo, aún así yo sé que voy a llegar a ser un gran rey? Aún así yo sé que Dios tiene promesas para mí. ¿Qué estuviera pensando José? La enseñanza es para usted y para mí. ¿Qué está pensando usted cuando se siente esclavo y avergonzado, desnudado por los demás, aún por los de su propia casa? Que se burlan de usted, que se burlan de sus habilidades, de sus capacidades, de sus sueños, de sus llamados, de sus dones. ¿Qué no dirá su casa? ¿Qué no dice su casa? Aún sus propios padres, nuestros propios padres nos pueden dudar, hermano, y decir, no, no, así como es, no, tampoco te pases, mijo, no, ¿cómo que vas a hacer eso? No, ¿cómo es que yo y tu mamá nos vamos a inclinar a ti? Estás loco, José. Pero en su mente Israel pensaba, no vaya a ser, porque ese sí nació por algo lo quiero, porque nació con potencial.
¿Qué de usted, qué de yo? Cuando nos sentimos desnudados, nos quitan, hermanos, la virilidad, por decirlo así, espiritual, esa potencia espiritual, esa potencia de reproducirnos espiritualmente, esa potencia espiritual de poder ser alguien grande en el Señor. Nos quieren tratar y nos quitan el manto, nos quitan esa túnica de multicolores, de preferencia, de amor, de posición, de estatus o de riqueza, y nos hacen sentir como que somos los más despreciados y los más abandonados de la familia. ¿Cómo piensa usted? De esta ya no voy a salir. Bien dijo mi abuelita. No sé qué decía la abuelita, pero bien dijo la abuelita. A Dios orando y con el mazo dando. Me toca. ¿Qué dice usted? ¿Qué digo yo cuando estamos en una situación amarrados? Nos sentimos que no tenemos ningún derecho. Incluso otros nos pusieron en esa posición. Otros nos ministran esclavitud más que poder. Otros nos dicen que no valemos nada cuando sabemos de que nuestro padre en casa nos valora más que ningún otro. ¿Qué dice usted? ¿Qué digo yo cuando nos sentimos? No, de esta no salgo. No, con estas leyes que están pasando, de seguro yo voy a ser el primerito que me van a subir al tráiler. No, por eso odio con odio, jarocho, ¿no? ¿Cómo se llama? Odio con odio jarocho a este inventado. No, hermano. José, imagínense que José por un momento quizás se olvidó. Pero ¿qué tal si todo el camino desde ahí hasta Egipto, a pie, bajo el sol, quizás sin ropa todavía, solo con una ropa ahí tapándole sus cosas privadas y él amarrado? Un día voy a ser rey, un día voy a ser rey, un día me las van a pagar, pero no en orgullo, sino en fe. Un día va a cambiar, un día voy a ser presidente, un día voy a ser el alcalde, un día él no sabía, él solo sabía que todos se iban a inclinar debajo de él. ¿Y qué ha dicho Dios de usted, hermano? Para empezar, nos ha dicho, nos ha recordado, Él nos ama más. ¿Se acuerda cómo lo amaba su papá o su mamá o su abuelita? Con quien se haya criado. Mire, y si usted le llovían chanclas todos los días, no se preocupe, Dios de todas maneras lo ama más que eso. Dios no usa chanclas. Jesús quizás sí, pero Dios no. Y no se las tira, no son voladoras. Lo que quiero decir es que Dios nos ama. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, quien sea que tiene autoridad sobre usted, lo puede tratar de desnudar, pero Dios ya le dijo, tú tienes valor y tienes tanto valor que te voy a dar mi vestimenta. Ponte esta túnica de colores, ponte esa, mire hermano, hermano, y eso es bien interesante, gloria a Dios por eso, gracias Espíritu de Dios, porque la túnica que él tenía era una túnica, los sacerdotes eran quienes usaban túnicas. Cuando en Levítico Dios le habla a Moisés y le dile a Aarón que se hagan túnicas pegadas a su piel. Y Dios dice que somos reyes y sacerdotes para el Señor. No, es que yo no sirvo para nada. Eso es mentira de Satanás. Usted es un rey, una reina y un sacerdote para Dios. Usted tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la unción de ministrar delante de Dios con unción. Usted no necesita estar atrás de un púlpito, tener un micrófono para ministrar delante de Dios. Usted lo puede hacer en su closet, en su carro, en su baño, en su cocina. Y ministrar delante de Dios, oficiar. Y aunque la gente le quiera desvestir de su túnica de colores, usted sigue siendo, por Dios, sigue siendo sacerdote. ¿No dice 1 Pedro 2:9 que somos real sacerdocio? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las riquezas y las grandezas del Dios que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Sí somos ese conjunto de sacerdotes.
No, hermano, no eres la suma de lo que la gente te ha dicho. Usted, hermana, hermano, usted no es la suma de lo que sus padres, sus abuelos o sus tíos o sus hermanos le han dicho que es. Usted es más que eso. Usted es el líder, usted es el sacerdote, usted es el ungido, usted es el empoderado, usted es el más que vencedor que dice Dios que usted es. Levántese, aunque usted se sienta atado, atada, indocumentado, como usted se sienta, usted va a tener que levantar su cabeza. Yo estoy donde Dios quiere que esté y voy a estar aquí hasta que Dios diga que esté aquí. Y voy a hacer lo que dice Dios que voy a hacer. Pero el proceso duele. El proceso duele. No creo que Josué fue danzando y bailando. Ay, gloria a Dios, me hicieron esclavo. Dios, gloria a Dios. Oye, me vendieron por 2 centavos. Gloria a Dios. No. Dije, me duele. Y ya cuando vio un airecito de esperanza, he started seeing a little bit of hope. Comenzó a ver un poquito de esperanza y agarra una buena chamba, dicen por ahí, un buen trabajo y lo hacen encargado de la casa de Potifar. Y para ahí, hermano, tenía que tener, ahí era el siervo más, era el mayordomo de la casa de Potifar. Nadie, aparte de Potifar y su esposa, nadie podía decir qué hacer en la casa sino José. No, ahí no va la planta, póngala allá. José mandaba. ¿Sí? Pero viene y le vuelven a quitar su manto. Viene una mujer, en inglés se llaman cougars. Son mujeres mayores. Son mujeres mayores que le gustan los jóvenes. Y sí las hay, hermano, sí las hay. Sí. Ahí viven en su apartamento. Cuidado. Por ahí viven, sí, por ahí viven. Una vez yo me tomé con una de ellas. Yo manejando, cuando trabajaba aquí en Woodland Hills, ¿cuántos se acuerdan? Trabajaba aquí en Woodland Hills, aquí en esa compañía, y éramos 4 o 5 y viajábamos todos en un mismo carro, y un día la señora iba enfrente y dice, pues yo cuido a muchachos que no los cuidan en la casa. Dije, Dios mío, ¿de quién está hablando? Ay. Sácame de esta, Señor. 60 yo ahí de 30, ¿no? Dios mío, libra, no se ríe, hermano, no sea mala. Y dije, sí existen. Yo pensaba que solo en las películas. No, sí existen, hermanos, que se ofrecen a cuidar a los jóvenes. Dije, ay, Dios mío. Hermana, no sea una de esas, por favor. Viene esta mujer y desviste a José. Primero le quitan su posición. Después le quitan su dignidad. ¿No se ha sentido que a usted a veces le quitan su dignidad? Lo que usted es, el valor que usted ofrece, lo que usted puede aportar, todo lo que usted ha ido construyendo, de repente viene alguien y lo desnuda de su dignidad y lo hace huir desnudo. Si no semidesnudo, desnudo. Porque dice, miren, aquí está, ¿se recuerda ese? No lo vamos a leer. Aquí está su ropa, mira, me quiso ultrajar. Y la que quería ultrajar era ella, a él. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José dice, no estoy limpiando, Señor, disculpe, no hablar inglés, no le hago eso. Y él lo hacía no porque tuviera miedo de Potifar, tenía miedo de ofender a Dios. Eso me habla a mí que José nunca perdió su fe. Si José hubiera perdido su fe, hubiera sido muy fácil acostarse con esa mujer. No diga amén, pero yo sé que es un amén. Si usted y yo perdemos la fe, no es fácil pecar, hermanos. Dígame si no. Si usted y yo nos apartamos de la Biblia, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos del Espíritu Santo, nos apartamos de la oración, se nos va a hacer más fácil. Es pan comido el pecado. Ahí está, let me have it. Boom. Y puede caer uno cualquier momento.
Pero José no perdió la fe. Yo creo que José mantuvo su fe. Porque dice, ok, aquí veo un airecito, hay promesa, aquí hay promesa, aquí hay promesa, soy mayordomo de la casa, ok, creo que aquí va a ser, pero no fue ahí. Lo desnudaron de su dignidad, lo tiran a la cárcel, lo avergüenzan, lo calumnian. ¿Nunca lo han calumniado usted? ¿Nunca han dicho algo que hizo algo que no hizo? O que le acusan y le cuestionan su integridad, le cuestionan su estilo de vida, su fe, su matrimonio, sus hijos, sus finanzas, su trabajo. Algo le cuestionan, que le quieren quitar su dignidad. Sin embargo, José lo metieron a la cárcel, terminó en la cárcel, y aún ahí, como había llamado de Dios, aún ahí Dios lo favorece y lo hace encargado de la cárcel. Mire el proceso. A veces no estamos en las condiciones que queremos estar, pero Dios está usando esas condiciones que no nos gustan, nos está usando para prepararnos para el lugar que nos ha llamado a tener. Quizás usted no está en la posición que quiere estar, quizás usted no está en el lugar que quiere estar, pero está en un proceso, está en el proceso entre el sueño y la promesa. Y a veces ese proceso duele. Dice que tenía 17 años, ¿no es así? Cuando él fue, es el día que dijo, sí, Señor, sí, Padre, voy a ir. 17 años tenía cuando fue, y ese mismo día, 17 años, fue que lo vendieron, de 17 años. Y pasaron mínimo 13 años, como a sus 30 años, José llegó a tener la elocuencia por lo cual se conoce. Pero ¿qué tal si son más de 13 años? Puede ser menos, puede ser más, puede ser 3, lo que sea. La cosa es que fueron 13 años de prueba, fueron 13 años de estirones y jalones, de un proceso incómodo. No estás en el lugar que tienes que estar, pero estás siendo procesado para que llegues al lugar donde tienes que estar. No sé usted, hermano, con esto quiero terminar. Usted tiene potencial de Dios. Usted tiene el ADN de Dios. Dios ya tiene un llamado para usted, tiene un llamado para mí. Dios ya tiene un lugar en el cuerpo de Cristo para que usted y yo funjamos a 100% en capacidad, hermanos. Y pensamos que ya estamos ahí porque José pensó que ahí era. Ok, pues aquí ya soy mayordomo en la casa de Potifar, no me falta nada. Pero después vienen y le quitan su dignidad. Lo meten a la cárcel. Oh, no. A veces, hermano, y con eso quiero ir terminando de veras, pero a veces aparenta que, mira, estás en una mala, después pasas una buena y de repente se da cuenta que pasa otra mala. Bueno, pensé que ya estaba saliendo de esto. De esclavitud a mayordomo de la casa y después a la cárcel. No, hombre, no, pero ahí en la cárcel Dios se glorificó. Y ahí en la cárcel, en el lugar más feo, que él pensó que era más feo que la esclavitud, en el pozo con sus hermanos, ahí en la cárcel fue la chispa. ¡Pum! Recuérdate de mí cuando menciónale a Faraón de mí, si algún día lo necesita, en la cárcel, en el lugar más segregado, más triste, más abandonado. Y quizás algunos de ustedes, puede ser que algunos estemos en el pozo todavía, vendidos por los hermanos, calumniados por los hermanos, la familia apuntándonos, señalándonos, riéndose de nosotros. Te odio, no me importa lo que sientes, tu papá, no sé, hermano, te encontraron en el basurero, tú no eres mi hermano, lo que sea. Otros pueden estar en el camino, ya amarrados, caminando hacia Egipto, buscando respuesta. Señor, ¿por qué? Si tú me dices promesa tan grande, ¿por qué es que me encuentro ahora en esta situación? Otros pueden estar ya como que sienten que estás saliendo, estás en la casa de Potifar y te está yendo bien, pero sin embargo hay alguien, el león rugiente que mencionaba mi esposa hace unos minutos atrás, el león rugiente, creo que tú lo mencionaste, anda rugiendo a ver a quién devora. Y te das cuenta que te quieren quitar la dignidad, te quieren quitar tu posición, te quieren quitar tu buena reputación, te quieren quitar el buen testimonio con la tentación y con todo lo que se están tirando. Y sin embargo son abusivos de ti, sin embargo tú callas como cordero, te envían a la cárcel y algunos que pueden estar en la cárcel ya.
que después de un buen momento creían que ya van de salida y de repente entras a la cárcel donde te sientes otro bajón, pero ahí en el bajón es donde Dios te hace los conectes para que vuelvas a subir. Y cuando subas, ahí te vas a quedar. Cuando José subió, de ahí ya no bajó. Lo único que lo separó de esa altura y de esa jerarquía y de ese poder y de esa estatura fue la muerte. Pero nadie en Egipto era más poderoso que José, solo Faraón. Donde vas a poder decir, ajá, aquí era. Y no solo eso, hermanos, sino que dice la Biblia que su familia llegó sin saber que era José. Llegaron y se postraron ante él. Y dijeron, danos del pan que tienes ahorrado. Muchas veces no sabemos que el desprecio que nos han hecho nos está sirviendo para acumular amor, misericordia, gracia, favor hacia otros. Y José, con toda su valentía, tuvo que enfrentarlos porque no lo reconocieron. Él ya parecía egipcio, ya no parecía hebreo, parecía egipcio, perdón. Pero él sí los reconoció. Y dice que supo que eran ellos. Y su corazón se conmovió. Y muchas veces en la etapa final vamos a tener que enfrentarnos a las cosas del pasado. Pero te vas a tener que dar cuenta, usted y yo nos tenemos que dar cuenta que las cosas del pasado nos aventaron hacia hoy. Nos prepararon hacia hoy. Para poder con fortaleza enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Oh, estos hermanos, ahorita tengo la autoridad para degollarlos o para perdonarlos. Hermano, hermana, si alguien ha querido no solo quitar su dignidad, ultrajarlo, sino que han hablado mal de usted, han hablado mal de ti, vas a tener la oportunidad un día de poder perdonarlos y hablar bien de ellos. Aunque te duela mucho, aunque te digan que eres lo peor, Dios te va a procesar y nos está procesando de tal manera que lleguemos a un lugar donde podamos en altura, en madurez espiritual, poder dirigirnos a ellos con compasión. Y decir como José, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo convirtió para bien. Lo que ustedes quisieron hacerme cuando tenía 17 años, ahora de adulto, yo los quiero bendecir. Miren cómo es Dios, hermano. El proceso del sueño a la promesa no es engrandecimiento personal para volar cabezas. El proceso que Dios nos tiene es para engrandecernos, para ser misericordiosos como Dios es con nosotros. ¿Usted está dispuesto a seguir pagando el precio? ¿Usted está dispuesto a seguir pasando el proceso de la esclavitud, del hoyo, del pozo a la altura? ¿Para qué? Para perdonar, sin rencor. Cuando tuvo sus hijos José, a uno le puso Manasés. ¿No dice la Biblia que le puso Manasés? ¿Qué significa el que me hace olvidar? Él pensó que ahí había quedado su vida. Ya que llegó, mi vida, mi familia queda atrás. Hay algunos de ustedes, escuchen esto, hay algunos de ustedes que necesitan arreglar su situación familiar. No diga amén, pero crea que esa es una verdad. Some of you need to fix your family situation inmediatamente. No hay mucho tiempo. Tienen que arreglar su familia. Porque José pensó que ya su familia había quedado atrás y Dios le dice, no te hagas el muy americano aquí que you speak like English. No. Te voy a volver a conectar con los que tienes problema para que maduramente lidies con ellos. Los perdones, los ames, los abraces, se reconcilian. Le digo algo que usted ya sabe. Al cielo no va a entrar ningún peleado. Al cielo no va a entrar ninguno que odia. Al cielo no va a entrar ningún homicida.
El homicida es aquel que Jesús dijo, oh, antes era ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy te digo, tú matas a tu hermano y a tu prójimo cuando le dices una grosería. Lo tratas de necio, idiota, estúpido y tonto. Si usted ha dicho algo a su hermano, su hermana, su papá, su mamá, sus tíos y los ha tratado así, es tiempo de reconciliarse. Es tiempo de arreglar cuentas. Es tiempo de hablar con cara espiritual y cara de procesado. Decir, tío, tía, hermano, hermana, papá, mamá, me equivoqué. Pero lo que usted me hizo me dañó mucho, pero hoy Dios me ha sanado para perdonarlo, para perdonarla. Y no, yo no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para mostrarles mi amor. Dios ha hecho una maravilla en mí. Hermano, ¿a quién atribuía José el proceso? A Dios. A Dios. Cuando le preguntó Faraón, ¿tú puedes interpretar sueños? Dice José, no, yo no. Oh majestad, yo no. Pero Dios sí. Cuéntamelo y a ver si Dios me lo da. No, ya no llegaba José. Oh, yo sé, yo tuve un sueño. Yo no soy nadie, maestra. Pero Dios sí lo sabe. Y si Él me quiere usar, cuéntamelo. Y Dios lo usó. Y de ahí llegó a la capacidad por la cual había nacido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el proceso. Gracias porque algunos hemos pasado por el pozo. Otros hemos pasado por la esclavitud. Otros hemos estado en lugares de eminencia como en la casa de Potifar. Otros volvimos a caer, Señor, en lugares adversos y la prisión. Pero sin embargo ahí es donde vimos los conectes divinos o veremos los conectes divinos para poder decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí me ha traído con propósito. Hasta aquí he podido mantener mi fe. Hermano, primeramente te digo, no tires la toalla. No te des por vencido, no te des por vencida. No se dé por vencido, mi hermano. Dios no ha terminado el proceso. Estás en un proceso. Estás en un proceso. Y no quiere decir que todos vamos a llegar a ser los más importantes del mundo, pero sí vamos a llegar a la posición donde Dios ha querido que estemos desde que nacimos. Primeramente, ¿quieres reconocer que Dios tiene un plan para ti? Hazlo hoy. The first thing you could do right now is acknowledge that God has a plan for you, que Dios tiene un plan para ti, que Dios tiene un lugar para ti, que Dios tiene un llamado para ti. Compártelo con gozo y dirá, oh, Dios me llamó. Dios me llamó, Dios me llamó. Y lo que tú entiendas, lo que tú sepas, lo que Dios te revele, tú dices, oh, Dios me llamó para predicar las buenas nuevas. Dios me llamó para ser ujier. Dios me llamó para dirigir. Dios me llamó para ser un intercedor. Dios me llamó para predicar. Dios me llamó. Si Dios te lo ha dicho, hermano, créelo, confiésalo, mueve tu fe, créelo. Pero vamos a pasar por procesos donde primeramente van a querer quitar tu posición, van a querer desinflar tus sueños, van a querer desinflar tus visiones, van a querer desubicarte de tu carrera y te puedas sentir desnudo por un tiempo, hasta vendido y traicionado. Pero Dios está usando eso como el proceso de transformación a una persona madura y eminente en su terreno y en la vida. De tal manera que cuando vengan los ofensores y vengan situaciones adversas, tú puedas con fe, un poquito de emociones encontradas está bien, pero con fe vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y podré perdonar, decido perdonar, decido por la reconciliación, decido por el perdón. Decido por la capacidad de Dios operante en mí, que es el amor, la gracia y el favor. ¿Por qué proceso estás, hermano?
te identificas con uno de estos. Dijimos al principio, quizás no es para todos, pero algunos de ustedes se pueden identificar con uno de estos procesos. Sin embargo, Dios está aquí para liberar. Si hay alguien aquí que nunca ha reconocido que es un pecador delante de Dios y dice, yo necesito perdón de mis pecados, hoy es el momento. Today is the day. If you never in your life have said, I realize I'm a sinner and I need God in my life, today is the day. Hoy es el día de poder ponerte de acuerdo con Dios y decirle, Señor, sí soy un pecador, te necesito, cambia mi vida, perdona mis pecados y enséñame a vivir para ti. That's all you have to say. Es todo lo que tienes que decir. I'm a sinner and I need you. Please help me live better for you. That's all you need to be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque el que cree recibe la vida eterna. Whoever believes shall have eternal life. Cree que eres un pecador y que necesitas el auxilio y la ayuda de Dios y serás salvo. El auxilio llegará a ti y verás el cambio en tu vida. Verás la bendición de Dios sobre ti para cambiar. No vendrá la perfección, vendrá la bendición. Vendrá la ayuda y el socorro que necesitas en tiempo de necesidad. Se llama Dios, se llama la presencia de Dios, se llama el Espíritu de Dios. Para que no pases por este proceso solo. Oh Señor, ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos, Señor, a aguantar un poquito más. Ayúdanos, Señor, a soportar, Señor, lo que mis familiares han dicho, lo que mis padres me dijeron, lo que me ha dañado en el pasado. Hoy, Señor, sé que tiene su perspectiva espiritual y yo puedo ser mejor que eso. Yo no quiero repetir lo que me hicieron a mí. Yo quiero bendecir en vez de maldecir. Yo quiero levantar en vez de destruir. Yo quiero animar y edificar en vez de derribar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos en este proceso del sueño a la promesa. Para que podamos llegar al punto de ser como tú nos has llamado a ser. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.